Pues para empezar, bueno, benvingudes a tots, totes i totis. Avui ens trobem amb motiu de la convocatòria o la jornada que fem de Ventilem els Armaris des de Sabadell, juntament amb Cal Enredos, no? Com a associació vinculada al col·lectiu LGTBI, que donem acompanyament, suport, informació, no? I sobretot un espai de socialització, un espai de cures pel col·lectiu LGTBI de la ciutat i de l'entorn, més enllà a nivell comunitari, també per la família i per diferents etapes de la vida. En aquest sentit, estem dins del marc del Ventilem els Armaris, que és una proposta per conscienciar sobre les diversitats, diferències i realitats del col·lectiu, més enllà fins i tot de les nostres fronteres, en el sentit de que col·laborem amb altres agents que estan fora del territori per comunicar tot allò que, bueno, que ens vincula, que ens interpel·la i que d'alguna manera interessa el col·lectiu i donar eines per poder fer algun tipus d'acció, no? Que també pugui ajudar per erradicar les violències i aspectes dins de la LGTBI-fòbia que conviuen dins de la nostra societat. Llavors, en aquest cas, avui presentarem el projecte de Mari Corners, que seran, diguéssim, les invitades especials d'avui. Després farem la mini presentació d'un parell de recerques que s'han fet conjuntament amb persones dels diferents grups d'Actua Vallès Cal Enredos, juntament amb l'Anna i bueno, jo mateixa, però això ja ho deixarem per final una mica com residual. Però bàsicament aprofitarem aquesta jornada que durarà màxim una hora per fer aquestes tres presentacions i aprofitar aquest espai també si hi ha qualsevol pregunta, comentari o bueno, dubtes a partir d'aquests dos conceptes, no? De recerca acadèmica i el col·lectiu LGTBIQ+. Llavors, sense més dilatació, pues presento a Miguel Sánchez, parte de todo el conglomerado de Mari Corners, y te doy paso y puedes empezar con la presentación del proyecto. Y gracias por asistir, por cierto. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, bona tarda a tothom. Muchas gracias por darnos este espacio en esta charla de hoy. Me ha hecho gracia lo de parte de todo el conglomerado de maricones porque somos 4 amigas bien avenidas, o sea que tampoco el conglomerado da mucho más de sí, pero bueno, sí, soy parte del 25% para ser exactos. Nada, me gustaría empezar aclarando primero qué es Maricorners, porque mucha gente pues, le suscita a veces dudas, preguntas, no queda muy claro lo que somos y a lo que nos dedicamos. Y en realidad es muy sencillo. Maricornes es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la difusión y a la promoción de estudios LGTBIQ+, en español, básicamente. Ese es nuestro principal cometido, ¿no? Somos una asociación que se fundó en 2017, llevamos ya casi 5 años de andadura, durante los cuales hemos celebrado ya 2 congresos académicos y bueno, hemos hecho también hemos lanzado otras iniciativas y estamos poniendo en marcha otros proyectos que ahora intentaré desgranar de la manera más clara y más sencilla posible. Surgió de una manera absolutamente espontánea, independiente, no dependemos de ningún tipo de institución académica, de ningún tipo de poder fáctico en la sombra que condicione nuestra malvada agenda, ¿no? Y somos, pues eso, somos 4 investigadores que un día hablando por Twitter una tarde de otoño de 2017 sobre la necesidad de tener un espacio académico en el que poder compartir nuestras investigaciones sobre cuestiones relacionadas con aspectos LGTB, bueno, pues tener ese espacio sin tener que estar relegados a la última mesa del último día en el Congreso X, ¿no? Y ser ahí un poco la periferia, pues nos planteamos la posibilidad de montar nosotros un espacio en el que en lugar de ser la periferia, nuestros trabajos fueran el eje vertebrador de esos encuentros académicos. Entonces decidimos montar un congreso académico en estudios LGTB, pues un poco, en principio lo abrimos luego lo hemos definido y ya estamos un poco más centrados en los trabajos publicados en español. Pero antes hablando con Robert le decía que, bueno, que estamos abiertos a las lenguas cooficiales y que es un poco el ámbito ibérico, por así decirlo, y latinoamericano, nuestro radio de influencia, porque entendemos que en el ámbito anglosajón los estudios queer, los queer studies están desarrollados, hay un sinfín de foros y de oportunidades de publicar y difundir, pero que muchas veces en nuestras lenguas pues es más complicado, ¿no? Entonces queríamos llenar ese hueco.
Y hemos visto con el paso de los años que hemos dado una respuesta a una necesidad que estaba ahí latente y que nadie había tocado la tecla que de algún modo hemos tocado nosotros, ¿no? Que es abrir ese espacio, abrir ese foro para poder compartir investigaciones y trabajos LGTB en español. ¿Por qué digo esto? Pues porque habiendo surgido, como digo, de la nada más absoluta, de la voluntariedad y el entusiasmo de 4 personas que encima es que ni nos conocíamos en persona, éramos amigues de Twitter, sin más, pues de esa voluntariedad y de ese entusiasmo, sin ningún tipo de medio económico tampoco, que esto es importante, sin ningún tipo de respaldo institucional excesivamente potente, más allá de la universidad que nos ha dejado el espacio para montar el Congreso, pues ha salido adelante, han salido adelante ya 2 eventos con una afluencia que podemos considerar casi casi de masiva, teniendo en cuenta las dimensiones y las características que suelen tener los eventos académicos. ¿Qué hacemos exactamente en Maricones? Bueno, nuestro principal eje, nuestra principal actividad, digamos, la columna vertebral de todo lo que hacemos es ese congreso académico que ya ha tenido 2 ediciones y que, bueno, en el horizonte empieza a aparecer la tercera, si nos da la vida, la mente y el calendario para poder llevarla a cabo. Estas 2 primeras ediciones han tenido lugar en Madrid, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, que fue la sede, la institución que nos cedió amablemente su espacio. Fueron quienes pusieron las aulas para poder hacerlo. Y lo interesante de estos 2 congresos, como digo, ha sido la gran afluencia que han tenido. En el primero tuvimos en torno a 100 comunicaciones y en el segundo pasamos de las 150 comunicaciones. Han sido 3 días completos de charlas, de comunicaciones, de performance académicas, de charlas plenarias de personas que hemos invitado, todo desde un punto de vista súper interdisciplinar. Ha habido intervenciones desde el ámbito de la lingüística, de la historiografía, de la educación, psicología, deporte, política, derecho, es decir, un sinfín de ámbitos disciplinares con un único nexo común, que era el hecho de que de alguna manera trataban algún aspecto LGTB en su investigación. Fruto de estas 2 citas, fruto de estos 2 congresos, hemos logrado dar forma a diversas publicaciones académicas, lo cual también nos parece muy interesante, porque ya no es solo una cuestión de compartir durante 3 días nuestros trabajos, sino también de poder plasmarlos en papel y que perduren. Y quienes estamos en la academia y quienes intentamos hacer carrera académica en el Estado español, pues sabemos que muchas veces los méritos cuentan un montón. Hay que ir haciendo currículum, hay que ir ganando líneas, digamos, en ese currículum académico y las publicaciones son líneas golden lines en los currículums académicos en nuestro país, ¿no? Entonces, estas publicaciones que montamos y que han salido, una de ellas con la editorial Legales, que, bueno, es una editorial referente para todo lo LGTB en nuestro país, y otra en abierto, en formato digital, con la biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, que también es muy interesante favorecer los formatos abiertos, libre acceso, que todo el mundo nos pueda leer, nos pueda citar, pueda aprender de nuestro trabajo, pues ahí están, son una realidad. Y esta segunda edición vamos a tener no solo esas 2, sino una tercera publicación también. Estamos ahora con las 3 en el horno, cociéndolas a fuego lento, pero esperemos que vean la luz muy pronto. Como digo, esta es la principal actividad que tenemos como asociación. Ese congreso académico que montamos, intentamos que sea cada año y medio, 2 años, y las publicaciones que se derivan de él. Pero aparte, a lo largo de estos casi 5 años, hemos ido dando forma a otros proyectos y a otras ideas, siempre con la difusión de los estudios LGTB en mente. Tenemos un podcast, el Maripodcast, en el que entrevistamos a personas que se dedican a la investigación de cuestiones LGTB. Tenemos una temporada de 12 episodios que está disponible en un montón de plataformas, la verdad, lo podéis buscar en Spotify, en iVoox, en un montón de ellas y está disponible. Son gente que además, la inmensa mayoría también ha presentado trabajos en el Congreso, con lo cual, bueno, pues de alguna manera prolongamos, ¿no?, la vida de las investigaciones y su difusión. También tenemos, que esta es la más nueva de todas, un proyecto muy nuevo que nos tiene ahora bastante liades, que es el Mariboletín. Hemos montado una publicación mensual con noticias sobre convocatorias de publicaciones, convocatorias de encuentros, congresos, jornadas, seminarios, investigaciones. Muchas veces hay gente que igual está haciendo una investigación para su TFG o su TFM sobre cuestiones LGTB y necesita pasar un formulario a personas para poder tener respuestas y obtener resultados y extraer conclusiones. Y bueno, pues nuestro Mariboletín pretende ser también un canal de difusión de ese tipo de formularios y de estudios, ¿no? Ya hemos sacado el número, empezamos en mayo, hemos sacado el número de mayo y el de junio, y lo publicamos en forma de lista de distribución, lo mandamos a los emails de la gente de nuestra comunidad maricornia, digamos, ¿no? También intentamos difundirlo por nuestras redes sociales
para que llegue a mayor número de personas posible. Y luego también tenemos nuestra página web, maricorners.es, donde podéis entrar y ver un poco lo que os estoy contando, solo que más ordenado y más bonito, porque está muy bien diseñada, nos ha quedado preciosa. Y en esa web que acabamos de intentar remodelar hay una nueva sección que todavía está en ciernes, pero que esperemos que cobre forma a lo largo de los próximos meses, que es el Mariblog, que también es otra plataforma, pequeños textos, pequeñas participaciones, intervenciones de personas del mundo académico LGTB en España, que bueno, pueden hablar de cuestiones de su investigación o de diferentes asuntos que consideren relevantes, siempre relacionados con los estudios LGTB, pero en un ámbito ya mucho más divulgativo, mucho más breve, y mucho más, no son artículos, no son papers, ni nada por el estilo. Es una cosa mucho más ligera, liviana, pero que también, bueno, pues al final difunde y favorece la, pues eso, la divulgación, ¿no? de los estudios LGTB. Al final, lo que empezó siendo una asociación excusa, entre comillas, para poder montar un congreso académico, ha terminado siendo una especie de ente facilitador de contactos entre personas que se dedican a los estudios LGTB en todo nuestro estado. Y eso nos enorgullece y nos ilusiona un montón, porque hemos constatado ya a lo largo de estos 5 años hasta qué punto el hecho de que la gente venga a nuestro congreso y conozca a otra gente que puede investigar cosas relacionadas con lo que esa persona investiga, pues hace que se creen nuevos lazos, nuevas sinergias, nuevos grupos de investigación, hace que haya gente que igual no tenía muy claro lanzarse al doctorado o lanzarse a estudiar X máster y se lance porque se ve que no están soles, ¿no? Que hay más gente en esta lucha, ¿no? En esta liga de estudios LGTB en español. Y bueno, para continuar me gustaría hacer, ya no quiero tampoco enrollarme mucho, pero sí que me gustaría dejar muy claras dos cuestiones. Somos una asociación académica LGTBI. Me gustaría dejar claro qué nos diferencia del resto de asociaciones LGTBI y también qué nos diferencia del resto de asociaciones académicas, ¿no? Para que veáis un poco, porque estamos un poco ahí entre dos aguas siempre, en el filo, y es interesante que quede claro para entender cuál es nuestro cometido, nuestra función y nuestra manera de funcionar. ¿Qué nos diferencia de las asociaciones, de otro tipo de asociaciones de activismo LGTB que podamos conocer? Bueno, sobre todo que hacemos activismo desde la academia, hacemos activismo académico, no es tanto un activismo de una militancia más social o más en contacto con problemáticas concretas, digamos, a pie de calle, sino que lo que intentamos es abrir espacios en la academia, en el mundo académico, universidades, institutos de investigación, etcétera, para estudios LGTB. Eso hace que para nosotros sea muy importante abogar por el rigor y la credibilidad desde un punto de vista académico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, hablando mal y pronto, cuando hay un congreso y la gente quiere venir a presentar sus comunicaciones, no se escoge a quien viene a hablar, sino que se escogen los temas de los que se va a hablar. ¿Cómo hacemos eso? Realizamos una selección de propuestas de comunicación de manera anónima. Anonimizamos todas las propuestas que recibimos y un comité científico, que no somos quienes organizamos el congreso, sino que son profesores y profesoras y personal investigador y docente de probada experiencia y trayectoria en el ámbito LGTB en español, selecciona, evalúa, puntúa, califica esas propuestas e independientemente de quién las mande, y no solo por el nombre de los apellidos, sino por la letra de la sigla LGTB a la que pertenezca esa persona, pues se escoge o no. Esto creemos que marca un poco la diferencia en nuestra manera de funcionar, porque lo que nos interesa no es tanto quién cuenta las cosas, sino lo que se cuenta. Y de hecho, bueno, pues por paradójico que pueda parecer, en nuestros congresos hay investigadores que son personas cis hetero, que no pertenecen al colectivo, pero que investigan cuestiones LGTB relevantes, que desde un punto de vista académico cumplen unos baremos, unos estándares de rigor y de calidad determinados, y por qué no van a presentarlos. Entendemos que hay otros espacios donde sí que prima la representación de todas las letras del colectivo, de personas concretas, de realidades, pero no es nuestra guerra, digamos, nuestra guerra es otra. Entonces intentamos abogar por ese rigor y por esa credibilidad desde el punto de vista académico. Y hablando de academia, ¿qué nos diferencia de otras agrupaciones o de otras iniciativas académicas? En primer lugar, nuestra total independencia de cualquier tipo de institución que podáis imaginar. No dependemos de ninguna universidad, no dependemos de ninguna consejería de investigación o de universidades, no dependemos de ningún grupo de investigación, de ningún instituto de investigación. Somos autosostenibles desde un punto de vista económico, lo cual nos da mucha libertad. Maricornes se nutre única y exclusivamente de las cuotas de inscripción de las personas que asisten a los congresos. Punto. Y os puedo asegurar
que no son cuotas al estilo del resto de congresos académicos. Son cuotas bastante asequibles porque nuestro objetivo es que pueda venir cuanta más gente mejor. Y aún así, aún siendo tan asequibles, nos da para vivir, ¿no? También nuestra vocación es ocupar espacios no solo disciplinares, que son de los que he venido hablando hasta ahora, sino también físicos. Maricornes siempre se celebra en universidades públicas. Maricornes ocupa pasillos, ocupa halls de facultades, ocupa aulas, inunda las aulas de carteles rosas con unicornios. Maricornes aboga porque, aunque sea solo durante los 3 días que se celebra el congreso, pueda haber baños sin distinción de género en el lugar en el que se está celebrando el congreso. O sea, intentamos colonizar el panorama académico español, no solo desde lo disciplinar, desde nuestras ideas y nuestra investigación, sino también desde las baldosas y desde las puertas y las ventanas, ¿no? Lo físico también. Porque muchas veces estamos arrinconados no solo en lo disciplinar, sino también en nuestra vida diaria y bueno, pues creemos que es vital crear espacios seguros, espacios físicos seguros, donde poder hablar, donde poder compartir, donde poder debatir y donde poder aprender. Y Maricornes es una organización que aboga por la horizontalidad también. Nosotros somos 4 personas que contamos con ayuda también de voluntarios durante la celebración de los eventos y últimamente también se están uniendo más personas a nuestra organización para ayudarnos con diferentes proyectos que estamos poniendo en marcha, pero abogamos por eso, por la horizontalidad, por hacer las cosas de la forma más asamblearia y más colaborativa posible, porque bastante jerarquía tiene ya el panorama académico español y bastante ego suelto hay ya por ahí, como para que encima vengamos a alimentarlo. Queremos quedarnos con lo que mola de la academia, que es poder aprender de otras personas. Eso es lo que nos gusta. Difundir y aprender. No nos gustan los galones y no nos gustan las acreditaciones de la NECA. Nos gusta poder hablar, aprender y disfrutar del conocimiento. Y también creo que nos diferencia de otras asociaciones académicas o de otras iniciativas académicas el hecho de que intentamos usar nuevos lenguajes e intentamos adaptarnos al contexto social y al contexto digital, por así decirlo, de la manera más ágil posible. Estamos presentes en redes sociales, estamos presentes en diferentes listas de distribución, intentamos que nuestra manera de comunicar y de compartir permita crear una comunidad que vaya más allá del rigor académico que también buscamos por otra parte. Pero bueno, que podamos estar en Twitter y meternos en un hilo sobre X tema de una manera distendida sin tener que estar citando en APA a la persona a la que estamos mencionando, ¿no? Entonces, bueno, pues también pensamos que esta adopción de nuevos lenguajes, esta distensión de todo ese postureo académico que muchas veces invade nuestro trabajo, pues no tiene por qué estar reñida con el rigor y con la calidad de lo que hacemos. Y buena prueba de ello es eso, es el éxito de afluencia que hemos tenido en nuestras citas y bueno, y las iniciativas que vamos dando, a las que vamos dando forma y que vamos dando salida. Y bueno, esto es un poco lo que quería contaros. No sé si me he acelerado mucho, si he sido suficientemente claro, espero haberlo sido. Y si tenéis cualquier duda un poco más concreta o hay algún punto que no haya quedado claro, estoy encantado de responder a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias por escucharme. Genial, muchas gracias, Miguel. No sé si podemos aprovechar ahora 5 minutos por si queréis hacer alguna pregunta ahora sobre Maricorners y luego así sobre cada presentación hacemos un pequeño espacio. No sé si alguna de vosotras tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo quería preguntaros, entiendo que parte del ideal de Maricorners es como ser lo más inclusivas posible, de alguna manera. Entonces, el tema del lenguaje académico, ¿cómo lo abordáis? Porque es como que muchas veces intentas buscar información más a nivel académico, más sobre estudios y tal, y me parece como un tipo de lenguaje muy inaccesible para según qué personas. Y bueno, no sé si hay, o sea, si se están haciendo cosas más accesibles en ese sentido o, bueno, no sé, que igual no, pero no sé. Bueno, pues yo creo que el hecho de apostar por un tipo de encuentros diferente, por un tipo de foros académicos distinto como es el nuestro, al final la consecuencia es esa, que la gente que viene también habla de otras maneras, se expresa de otros modos, y de nuevo volvemos a demostrar que el hecho de expresarte de según qué formas no está reñido con el rigor ni con la calidad de lo que estás investigando, ¿no? Que puedes transmitir de una manera mucho más clara, que al final es eso, ese postureo académico de sonar rimbombante y de que no quede claro lo que estás diciendo. Y también está estrechamente relacionado con esto, yo creo, el tema del lenguaje inclusivo, no ya a nivel de registro, ¿no? De registro académico, registro no académico, sino a nivel de, bueno, pues de usar
fórmulas lingüísticas que hagan que todos se sientan representados e incluidos en lo que estamos diciendo. Y eso llega al punto no solo de que en nuestras publicaciones se use el lenguaje inclusivo con naturalidad, sino de que hay hasta mesas especializadas en lenguaje inclusivo a lo largo del Congreso. Como mínimo una nos ha salido en las 2 ediciones que hemos tenido. Porque al final es una de las vías de investigación de las personas queer, vamos, más en boga y que más está petándolo, básicamente. Tenemos siempre un montón de personas. Así que sí, es una apuesta clara por la claridad, por la inclusividad, desde el punto de vista lingüístico también, la que hacemos nosotros. Vale, muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría saber, no sé si se me ha pasado, pero ¿cuándo se celebra el próximo congreso? Ay, amiga mía. Todavía no lo sabemos. Coming soon, pero todavía no tenemos fechas. Podemos tenerlas pronto, pero mira, si nos sigues en redes, estamos en Twitter, en Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que quieras, lo anunciamos puntualmente. Nuestro anterior congreso fue el año pasado en octubre, pero eso no quiere decir que vaya a ser en octubre. Bueno, no va a ser en octubre, eso ya te lo digo, porque no nos da la vida. Pero bueno, que no tardará mucho en salir las fechas. Esperamos que no tarden mucho en salir. Vale, de acuerdo. Es importante que dejemos un poquito de espacio entre edición y edición para que los trabajos pues dé tiempo a que florezcan, ¿sabes? Porque si los hacemos muy seguidos, no da tiempo a que se genere un volumen de investigación suficiente como para poder generar un encuentro como el nuestro. Y yo quería añadir que, como ha explicado muy bien Miguel, somos independientes, entonces eso hace que a veces hemos intentado pues hacer acuerdos, hacer nexos con universidades o con facultades que nos han pedido a cambio algunas lealtades que no queríamos, a las que no queríamos recurrir. Entonces, eso es muy importante, que por eso también buscamos muy bien el sitio, porque no queremos que luego nos pidan que hagamos publicidad de un departamento ni de un proyecto al que no estamos, ¿no? Con el que no estamos de acuerdo, por ejemplo. Entonces, sí que en este mundo es muy importante para nosotras ser leales al proyecto. Y eso a veces cuesta, porque pues, evidentemente todo el mundo busca salir en la foto. Y no queremos, ni siquiera para nosotras no es importante salir en la foto, es importante que salgan las investigaciones. Pero sabéis que en el mundo académico, pues todo el mundo quiere llevarse, ¿no? Como, bueno, no todo el mundo, pero algunas personas influyentes, que a veces por eso están ahí, buscan llevarse, ¿no? Entonces te dicen, sí, pero tienes que hacer esto. Y entonces por eso hemos rechazado algunas participaciones o nos han rechazado porque hemos dicho que no a algunas cosas. Entonces eso es importante también. Y así claro, queremos... Al final afecta al calendario también. Porque Claro. tardamos en encontrar sitio y lugar para hacerlo. Claro, sí, porque también lo pensamos mucho. O sea, no queremos que sea algo que signifique que nos estamos alineando con nadie. No queremos eso. Yo también tenía una pregunta en base al criterio de selección de los estudios. Por ejemplo, dentro del mundo anglosajón, ¿no? Hay toda la visión del queer studies y muy vinculado a los movimientos feministas, ¿no? También como la crítica dentro de la misma academia, de la metodología de cómo se hace investigación. Forma parte este criterio también, ¿no? Como también de cuestionar la metodología de cómo se llega a los resultados dentro del proceso, ¿no? De selección, en plan, porque puede ser muy fácil poner la etiqueta LGTBIQ+, ¿no? Claro, a una investigación muy patriarcal y muy heteronormativa, y al final como siguiendo las dinámicas de poder establecidas, entra dentro del criterio también tener en cuenta el proceso, ¿no? De respetar ciertos tiempos o la aproximación que se hace sobre el objeto, bueno, o el sujeto, las sujetas o la comunidad investigadora. Eso supongo que se tiene en cuenta. Sí, lo intentamos tener en cuenta y por eso también escogemos de manera cuidadosa las personas que forman parte del comité científico. O sea, al final tenemos profesionales del mundo académico de 1001 disciplinas y de 1001 escuelas y maneras de trabajar y de pensar. También es interesante dejar claro que el hecho de que se abogue por metodologías queer o por metodologías que no son las ortodoxas no quiere decir que no tenga que haber metodología.
¿sabes? O sea, no está reñido con el rigor, porque mucha gente, claro, esto nos pasa a menudo, porque tú puedes tener una pasión súper intensa por un tema en concreto y tener muchísimas ganas de hablar de ese tema y compartir con el mundo lo que sabes, lo que te apasiona y es fabuloso, pero quizá un foro académico no sea el lugar en el que lo tengas que transmitir. ¿Sabes? Quizá si no tienes una metodología, no tienes un sustrato disciplinar importante, no está bien fundamentado lo que cuentas, pues es probable, vamos, estoy seguro de que hay otros foros donde vas a poder contarlo mucho más a gusto. Entonces, un poco lo que queremos con esa criba, porque al final es una criba, Sí. es eso, quedarnos con aquello que, sin dejar de ser queer, tenga ese rigor que buscamos y esa credibilidad también. Si puedo añadir una cosita respecto a esto, es que me han surgido varias ideas conforme ibais comentando todo esto. Respecto al lenguaje, lo que comentabas antes, por ejemplo, otro aspecto que me parece interesante del Congreso es que durante los 3 días, aparte del lenguaje propio de las ponencias, se naturalizó por completo ya en la primera edición el uso del lenguaje no binario entre todos los asistentes y era muy normal y yo creo que es algo que a mí, por ejemplo, es de lo que más me emocionó. El hecho de ver como 200 personas, tanto online como en persona, estaban utilizando el lenguaje no binario con total normalidad, nadie se tiraba de los pelos, nadie se volvía loque y nadie de repente perdía la cabeza, se securizaban ni secuestraba a nadie ni hacía cosas raras, pese a que luego hay gente que se escandaliza por todo esto. Luego, por ejemplo, en el acto de inauguración, en el que vinieron pues gente más institucionalizada, como el rector, etcétera, etcétera, se introdujo toda la mesa con lenguaje no binario. Y a mí eso me parece importante porque al final, más al margen de la gente que nos dedicamos a estos temas, que venga gente institucionalizada que realmente es cisetero y que no tiene nada que ver en realidad con estos estudios y verlos utilizar, o por lo menos tener que estar una hora escuchando el lenguaje no binario, a mí me parece un poquito una pica en Flandes, que bueno, que por lo menos que una hora de vez en cuando se tengan que acostumbrar a este tipo de cosas. Y respecto a la metodología y rigores académicos, por ejemplo, una de las modalidades que cada vez tiene un peso distinto en Maricornes es el de la performance académica. En el primer congreso tuvimos una plenaria performance que fue de Fernando López, no sé si le conocéis, es investigador, es filósofo, investigador, pero a veces bailador de flamenco, y lo que nos hizo fue una representación con un fondo musical de la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo. Él representó un movimiento concreto del flamenco que se había descubierto perteneciente a comunidades queer gitanas y lo representó directamente allí. Y bueno, creo que fue uno de los momentos cumbre de la primera edición. Estábamos todos con los pelos de punta y con una cara de pasguato que yo no podía salir de mi asombro. O en la última edición tuvimos no me acuerdo cómo es su nombre, perdón, porque son muchas personas, pero que nos hizo un relato mientras cosía en directo y entonces iba performando y no sé qué. Abordando. Digamos que hay otra que era en defensa de la horterada, de la hortera, con Sonia y Selena de fondo, maravilloso. Sí. Pues, había sido una observación de cómo bailaban los hombres maricas en distintos contextos musicales y qué tipo de corporalidades y demás, y lo representó. Y bueno, fue un momento también más distendido de poder escuchar a Sonia y Selena en un congreso académico, sin dejar de lado ese rigor del que me habla todo el rato Miguel, porque había una investigación detrás de corporalidades, etcétera, etcétera. Entonces, y hay rigor, pero a la vez intentamos abrir los formatos y también que no es un congreso que esté solamente abierto a gente que trabaja en la academia. El Call for Papers es abierto a todos. Sí que es cierto que la abstract tiene que tener ciertos criterios de selección, pero no vamos a elegir, como ha dicho Miguel, en función del nombre. No nos importa si eres catedrático o si eres estudiante de TFG. Si tu investigación tiene algo que aportar, si tu investigación de verdad dice algo que puede contribuir, a mí me da igual tu nombre, me da igual los años que tengas y los galones, como ha dicho Miguel, o a qué departamento pertenezcas. Nos ha pasado curiosamente de gente más mayor con más años en la academia que nos ha dicho, entonces este congreso es para jovencitos, para gente que está... No, es para todos. O sea, que tienes 40 años más que yo y ya has tenido más tiempo para estudiar, pues me alegro, pero la gente que viene ahora también tiene derecho a un espacio donde pueda sentirse libre, seguro y donde pueda compartir todo lo que está aprendiendo. Y ya me callo. No, al contrario, o sea, como me ha encantado la ejemplificación que has puesto de los diferentes proyectos a nivel metodológico, ¿no? Y sobre todo cuando ya entramos dentro de las artes, la filosofía, etcétera, y el mapeo, ¿no? Y el cómo registramos toda la corporalidad también como parte de nuestra memoria o biblioteca histórica, ¿no? Social o humana. Y obviamente necesita otras maneras de contextualización y de visibilización dentro de la academia que pasan las fronteras, ¿no? De lo establecido, incluso hasta de lo literario, por así decirlo, en la narrativa. Pero, o sea, que genial haber ejemplificado esos dos casos porque habla mucho de esto, ¿no? Que al final se acaba viendo como
como eso, como un contexto, lo que has dicho ahora al final, ¿no? Juvenil también, ¿no? Como esta sensación de si es alternativo tiene que ser juvenil y es como, no, no, hay gente súper potente también, sigue estando en la vanguardia, ¿no? Por así decirlo, o rompiendo esquemas y es una cosa que va, y justamente dentro del colectivo de lo queer o LGTBIQ+, ¿no? Como que al final también esto ya nos lleva de por vida y nos arrastra hasta los fines, que no es una cosa que al final te acabas estableciendo y tal, que al final haber decidido dentro de la identidad de género y sexo ya te hace ver el mundo desde otro prisma, que normalmente es eso, ¿no? Estamos en la periferia y justamente Marie Corners lo que hace es, no, no, estamos en el centro, en un espacio en el que se normaliza el, por ejemplo, hablar en lenguaje no binario, etc. Así que súper, sí, sí. Pues si queréis empezamos con la presentación de Ana. ¿Sí? Yo como queráis, no hay ninguna pregunta más por parte de nadie. Bueno, Doy comienzo. y si no, al final ya cuando acabemos, pues dejamos otro espacio y si se quiere volver a retomar algo con Marie Corners, pues seguimos con la conversación. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Bueno, yo en primer lugar quería dar gracias a Calentredus por, bueno, dar este espacio que es tan necesario e importante y tener este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, soy Ana López y voy a presentar un poco mi investigación, que se trata, bueno, del trabajo de final de grado de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, a ver, voy a compartir una presentación, espero que se vea bien, de apoyo para... Vale, ¿se ve bien? ¿Todo bien? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues como he dicho, se trata de mi trabajo de final de grado, ¿no? Que se titula Mentes inhabitables, la experiencia vivida de las personas trans y disidentes de género como usuarias de los servicios de atención a salud mental a Barcelona. Bien. Vale. Vale, pues teniendo en cuenta que la salud y la enfermedad son algo inherente a la experiencia de ser humano, la aportación más importante de la sociología de la salud ha sido la de rechazar la concepción del individuo como una isla desierta, constatando cómo los problemas de salud mental no se distribuyen uniformemente en la sociedad, sino que ocurren en colectivos vulnerables con una mayor frecuencia. Entonces, el género, entre otros diversos factores como la edad, la procedencia, la clase social, constituye uno de los determinantes sociales de la salud. A pesar de la notoriedad y relevancia de los estudios que han tratado y tratan actualmente las diferencias y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la salud mental, que es lo que me he encontrado, ¿no?, a la hora de hacer un poco de investigación bibliográfica en el inicio de mi trabajo, bueno, pues estos se enmarcan en unos determinados parámetros binarios y biologistas, no contemplando el género como un abanico más amplio. Así pues, el género sigue siendo un fuerte determinante de la salud, en especial para las personas trans y disidentes de género, es decir, aquellos individuos que se salen de la cis-heteronorma. Según numerosos estudios, ¿no?, la población transgénero tiene un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental que la población cisgénero y otras minorías sexuales, en parte debido al mayor estrés que sufren o bien por ser víctimas de prejuicios sexuales. Esto es especialmente preocupante, ya que no solo se trata de un colectivo vulnerable por las razones previamente mencionadas, sino que, bueno, además es una realidad fuertemente invisibilizada, no solo en la realidad social, sino también en la realidad científica. Sin embargo, en los últimos años ha habido un interés creciente por el colectivo trans en todo el mundo, como hemos podido ver. En España en particular, este se ha intensificado a raíz del diseño y aplicación de la ley trans, que se ha encontrado tanto con personas detractoras como partidarias.
Todo ello ha ido paralelamente de una mayor visibilidad a las personas trans, que también ha estimulado el surgimiento de un campo de discusión e investigación. Así pues, habiendo detectado un vacío de conocimiento, formulo la pregunta de investigación de la siguiente manera. ¿Cuál es la experiencia vivida de las personas trans y dirigentes de género como usuarias de los servicios de atención a salud mental en Barcelona? El objetivo general de la investigación es, pues, conocer las mismas experiencias vividas por el colectivo trans en el contexto institucional de salud mental en la provincia de Barcelona, viendo si estas instituciones de salud mental se constituyen como un espacio de alienación o bien de ayuda para las personas del colectivo. Dentro de este marco, los objetivos específicos que me propuse fueron los de, en primer lugar, detectar riesgos específicos de salud mental de la población trans. En segundo lugar, comprender barreras y dificultades identificadas por las personas trans en el servicio de atención a la salud mental. Y en tercer y último lugar, definir prácticas que puedan representar soluciones potenciales y una pérdida de barreras. Bien, bueno, quería aclarar un poquito el que es tema de metodología. Y bueno, bien, he realizado la investigación desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, una perspectiva que entiende que la dimensión biológica, psicológica y social de la persona van interconectadas, es decir, que no son apartados estancos. Después de una epistemología feminista aplicada a la sociología, habiendo usado por un lado la perspectiva de conocimiento situado de Haraway, que defiende que la investigadora debe clarificar su posición discursiva, es decir, desde dónde parte. Por otra parte, he usado diferentes conceptos también de Judith Butler, como género performativo, el deseo de reconocimiento y la inteligibilidad del género. Bueno, después también he usado una perspectiva de colonia del género y una perspectiva despatologizante de las identidades trans, que cuestiona la construcción biomédica de la transexualidad desde un marco no patologizante y crítico con el sistema biomédico. Vale, bueno, no sé si estoy yendo muy rápida, voy bien, de ritmo, ¿sí? Vale. Bien, sí. Vale. Bueno, ahora ya entrando en el trabajo de campo, he realizado 4 entrevistas semidirigidas en formato de historia de vida a 2 hombres y 2 mujeres trans que han sido tratadas por los servicios de atención a la salud mental en Barcelona. Una vez transcritas, codificadas y analizadas las entrevistas, uno de los primeros resultados que he podido extraer es el hecho de que todas las personas entrevistadas presentan una salud mental deteriorada por diferentes causas, pero que no son excluyentes entre sí, como por ejemplo la invisibilización y patologización sufrida a raíz de ser trans, la necesidad de encajar en unos roles de género binarios y normativos, problemas en la educación y el empleo, transfobia o una carencia de apoyo familiar. Debido a trastornos de la ansiedad, depresión, ideación, intentos de suicidio, trastornos de la personalidad, de comportamiento, cada persona ha tenido un recorrido institucional distinto. Así pues, todas ellas han recibido atención psicológica y psiquiátrica en la salud pública, así como también han acudido a consultas privadas o han tenido que ser ingresadas en hospitales psiquiátricos. Una de las barreras con las que se han encontrado las personas entrevistadas en atención sanitaria es con el desinterés y la falta de empatía, describiendo algunas interacciones como frías. Sin embargo, me gustaría destacar que esto no ha sido así en todos los casos, y es que una de las personas entrevistadas explica cómo varias personas dentro del personal sanitario se han interesado por el hecho trans, preguntando
cómo llevar a cabo un trato correcto, cómo preguntar por los pronombres, etc. Otra de las barreras es la falta de comunicación con las instituciones de salud mental, lo que provoca sentirse olvidada por las instituciones. La desconfianza y la lejanía se establecen también como una de las otras barreras a tener en cuenta y que son en parte consecuencia de las dos barreras identificadas anteriormente. Algunas de las personas participantes declaran que no confían ni con el personal profesional ni con las instituciones. En cuanto al abordaje del género, en las sesiones no se dan un exceso ni un olvido de la temática en cuestión, difiriendo de lo que sostienen estudios anteriores. Otro aspecto relevante en el que he considerado interesante indagar ha sido del poder de decisión y autonomía que tienen las personas usuarias, sobre todo respecto al consumo de fármacos. Si bien en la atención psiquiátrica se da un cierto margen y libertad de decisión, esto es muy diferente en los ingresos psiquiátricos. Aunque ninguna de las personas entrevistadas, afortunadamente, ha sufrido violencia física, sí que han sufrido violencia simbólica o emocional, es decir, en forma de desconocimiento, no reconocimiento e invisibilización hacia ellas. Por último, la última barrera y al mismo tiempo causante del resto es la falta de conocimiento y formación por parte del personal sanitario. En ese sentido, la formación será un elemento que es imprescindible, aunque pueda existir interés. Bien, en suma, todas las personas entrevistadas coinciden en que el conocimiento y la formación son cruciales para una pérdida de barreras y una buena atención a la salud mental, así como un incremento de presupuesto en salud mental para que el personal profesional pueda realizar un trabajo de mejor calidad. Por último, otro punto común es la necesidad de una mayor implicación emocional por parte del personal sanitario y una mejora de la comunicación, es decir, con un trato más cercano, individualizado, personal y humano. Bien, y ya cerrando un poco, en balance, la norma heteropatriarcal no afecta de la misma manera a todo el mundo y esta penaliza a quien se sale de ella, limitando las posibilidades, en especial en el campo de los servicios de atención a la salud mental. Es necesario entonces y urgente que ampliemos los imaginarios sociales que posibilitan nuevas formas de vivir, de estar y de habitar el mundo, porque no hay vidas ni cuerpos que valgan más que otros. En esta línea también me gustaría destacar que el deseo de pertenencia y la necesidad de reconocimiento son claves para gozar de una vida satisfactoria. Y la ausencia de estos dos aspectos comporta el aislamiento y entonces malestar y sufrimiento psíquico del individuo. Me gustaría ir finalizando con unas palabras de Judith Butler, en las cuales dice: puedo sentir que sin ciertas características reconocibles no puedo vivir, pero también puedo sentir que los términos por los cuales soy reconocida convierten mi vida en inhabitable. Y bueno, así las cosas, aunque es necesario contar con una buena atención a la salud mental, es vital también ir a la raíz y hacerse cargo del problema estructural, entendiendo que la dimensión estructural, social y la psicológica están conectadas entre sí. Y bueno, ya está, me deja de compartir. Bueno, pues esto es todo. Ahora si queremos dar paso a la ronda de preguntas. Sí, Muchas gracias. Felicidades primero, Ana, por el trabajazo. Gracias. Y creo que incluso como Kiu aplaude, ¿no? Creo que es un buen ejercicio, sobre todo tenía un valor dentro de
de como Calenredus, con todas las personas que atendemos, que trabajamos con y que, bueno, forman parte de nuestra familia, ¿no? Sí, iba a decir el 100%, pero básicamente el 100% pasan por espacios de atención a la salud mental, y creo que lo viven de una manera muy aislada, de una manera muy individualizada, de una manera en la que ese conocimiento que a lo mejor aquí, que para muchos puede ser ciertas obviedades, ¿no? Desde la individualidad, desde la propia experiencia, ponerlo en común desde varias perspectivas, de varias vivencias, de varias personas del equipo, de la familia de Calenredus, pues que generen este contenido de información, ¿no? Sí que lo pone en valor, ¿no? Tener conciencia de que es una cosa compartida y que va más allá de la experiencia individual. Y que creo que ese es, para mí, o como Calenredus, es el valor que aporta, digamos, desde esta parte de investigar cómo es este trato, ¿no? O esta experiencia en servicios de salud mental, en este caso en Barcelona, pero seguramente se podría extrapolar a otras ciudades bueno, del territorio. He visto que hay alguna pregunta. ¿Puede ser? Sí, y tú dice, la presencia o ausencia de terapia de las personas entrevistadas. Ah, vale, sí, de las, bueno, al menos, no sé si Ana prefieres contestar. O sea, bueno, Sí, ¿te refieres a la frecuencia de sesiones o extendido en el tiempo? No entiendo. Sí, vale, pues bueno, todas ellas han acudido a servicios de atención a la salud mental, en su mayor parte públicos, dado que, bueno, como todos sabemos, ir a una consulta privada es bastante prohibitivo y no es para todo el mundo, desgraciadamente. Entonces, sí que ha habido personas que, por ejemplo, han acudido en 2 ocasiones por circunstancias vitales, y hay otras personas que sí que han tenido que tener un seguimiento mucho más constante y más prolongado en el tiempo. Entonces, bueno, en estos 4 casos, las personas que he entrevistado, cada persona es un mundo y cada persona es distinto. sí, yo creo que también la otra pregunta, Ito, es bueno, lo que comentaba, ¿no? O sea, todas las personas que atendemos dentro de, ya sea también, yo también doy servicio en el SAI, servicio de atención integral al colectivo aquí en Sabadell, y 100% han pasado en algún momento u otro, ya sea desde lo privado, desde lo público, porque a veces vienen desde la misma unidad de tránsito y ya han pasado por un examen o por una atención psicológica dentro de una unidad especializada, o porque han ido a una atención general, digamos, de la atención de salud mental. Pero sí, o sea, ¿no? El gran grueso del colectivo entra dentro de esta atención y dentro de estas experiencias. Sí. Bueno, entonces me gustaría añadir que, bueno, como bien la investigación se enmarca en la provincia de Barcelona, las instituciones que han aparecido en el trabajo son mayoritariamente de Sabadell, es el Hospital Taulí, Trànsit y el Hospital Clínic. Aparte de los CAPs, ¿no? Los centros de atención primaria de diferentes ciudades y, bueno, barrios en la misma ciudad. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si de momento no hay ninguna pregunta más, me gustaría invitar, si les apetece, a dos de las personas que entrevisté que se han conectado. Bueno, creo que una de ellas seguro que está aquí, creo. Y Iris, no sé también si está aquí, pero si queréis abrir los micros, adelante. Por los nombres que has dicho en participantes no Sí. les veo, pero... Ah, no, antes estaba Hugo. Sí, antes Ya no estaba está. Hugo, no está. No.
bueno, les pasaremos de todas maneras el vídeo para que así Sí, luego claro. lo puedan ver. Para no dilatarnos mucho, porque llevamos casi una hora, si os parece, acabo de hacer, bueno, la mini presentación de lo que he hecho yo desde mi máster con el grupo de LGTBI Gang, pero nada, no tengo ni presentación, ¿eh? Simplemente ni siquiera he acabado de hacer la investigación, pero básicamente para entender otra vía de investigación que se ha hecho desde Calen Redus. Una de las temáticas que, digamos, desde el ámbito educativo, de alguna manera, a mí me generaba cierta, bueno, no preocupación, pero sí que son los espacios seguros dentro de la educación formal, ¿no? Y cómo desde la educación social se da más respuesta a esta atención a la diversidad, atención a la individualidad, en el sentido de que los espacios socioeducativos juegan otro tipo de papel, otro tipo de rol y dan respuestas mucho más efectivas hacia la construcción de estos espacios seguros, hacia la participación activa, hacia otros marcos de referencia de lo que significa aprender, crecer, convivir, etcétera, ¿no? Más allá de lo que es el marco de la educación formal. Entonces, básicamente, lo que quería entender en cómo en las adolescencias LGTBIQ+, se construyen esos espacios seguros o incluso contestar a la pregunta de qué entienden los adolescentes por espacio seguro, ¿no? Entonces, a partir de la metodología del fotovoz, les he dado el espacio también desde la digitalización de que me muestren sus imaginarios, sus realidades, a través de esto, de mensajes de WhatsApp, a través de sonido, a través de fotografías, que es todo un trabajo que ahora tengo que analizar, como todas las narrativas que han surgido de esos espacios seguros. Y por otro lado hicimos un par de dinámicas a través de un mapeo para poderlos no geolocalizar tanto, pero sí que tener una conversación de forma colectiva. Hicimos de una metodología híbrida porque había parte del grupo que estaba de manera digital a través de, creo que lo hicimos también con Google Meet, otra parte estaba presencial en un espacio que normalmente es donde nos juntamos, donde hacemos quedadas cada 2 semanas para hablar de temas y hacer proyectos independientemente de esto. Eh, y fue interesante, bueno, esta construcción de la definición de espacio seguro porque iba a unos niveles mucho más allá de lo que desde una visión a veces adultocéntrica o incluso academicista, ¿no? Entendemos lo que significa un espacio seguro y fue, bueno, muy sentido darle todo esta agencia, digamos, a la construcción de las definiciones, de cómo se sentían, qué tenían que sentir, quién tenía que haber o qué tenía que haber, ¿no? También cómo intentaban construir todo este imaginario. Entonces, bueno, ahora estoy en el proceso de analizar todo esto y empezar también a categorizar y a sacar todas porque tampoco hay mucha teoría sólida, ¿no? De lo que se significa un espacio seguro desde la academia, pero bueno, desde los activismos, ¿no? Se entiende desde esos espacios de cuidados también, de la misma comunidad, del mismo colectivo, así que, y hay cosas que van saliendo, cosas que he ido percibiendo en la investigación que van resonando, ¿no? Y que, por ejemplo, una de las cosas que no ha sonado es la heterogeneidad de personas dentro de un espacio seguro y reafirma un poco en esta idea de encontrar el espacio seguro con tus iguales o dentro de estos espacios que puedes, de alguna forma, como hace Mary Corners, ¿no? Sentirse en el centro y no sentirse en la periferia, que sería una aula educativa heterogénea en el sentido cisgénero heterosexual y luego el grupo LGTB quedaría un poco en la periferia. Pero bueno, todavía es solo una aproximación muy por encima de las lecturas que voy sacando. Pero bueno, fue interesante porque luego la última sesión con el proceso del mapeo también invitamos a las familias para construir toda una historia, una línea temporal de lo que era la historia del colectivo, o la historia al menos oficial dentro de las instituciones o todo el relato que tenemos más compartido, y a la vez que construyeran también su historia de vida dentro
alrededor de esta línea temporal, aunque muchos eran adolescentes, pero como también había familia, pues también tenían otro tipo de experiencias que se podían acabar vinculando también con las realidades LGTB de nuestro contexto español y catalán. Y bueno, fue también una forma de devolver a las familias y devolver a la comunidad investigadora, ¿no? Todo este proceso también empoderador de conciencia de que pertenecen a una comunidad mucho más grande de lo que a veces dentro del ámbito familiar visualizan. Y bueno, y ahí está en proceso de análisis y de sacar muchas conclusiones que bueno, ya os compartiré si os interesa, pero básicamente mi campo va desde esto, desde la educación social y hacer un poco este input de devolver a la educación formal aquello que podría mejorar dentro de estas relaciones tan violentas, ¿no? Porque al final como profesional también hago mucha formación dentro de aulas educativas formales y para claustro y a veces es solamente les tengo que decir que dediquen tiempo a escuchar, a observar, que no, como una cosa, a veces es muy sencillo cuando el acompañamiento trans, ¿no? Me preguntan mucho de cómo acompañar las realidades trans. Y a veces es como, escúchale, ¿qué te pide? ¿O qué te dice, no? Y es como, a veces esto ni les ha pasado por la cabeza, se creen que hay un manual, hay una sistematización de cómo tratar a una persona trans y que todas son iguales en esta sensación de encasillar y categorizar a las personas por su identidad o por cualquier identidad que se hayan formado o estén leyendo de la otra persona. Así que es un poco también para esto, desmontar esto y poder dar otro tipo de pautas de cómo nos relacionamos pedagógicamente con lesotres desde la institución educativa. Así que esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, ya sea por lo de Espacio Seguro, alguna más para Ana o para Mari Corners. Dejamos un par o 3 minutos por si surge alguna duda o pregunta o comentario. Sí, Moisés. El micro se te vuelve a no... Ahora, no. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Vale. Sí, mi pregunta es porque, bueno, tuve una conversación parecida en un foro similar a este sobre los espacios y algo que ocurre en el Estado español es que muchas veces ocurre mucho territorializadamente, que diverge mucho lo que pueda pasar en Cataluña, por ejemplo, de lo que pueda pasar en Madrid, en Castilla y León, etcétera, etcétera, y más con estas agresiones directas que estamos sufriendo desde ciertas instituciones a lo que ocurre. Curiosamente, en Madrid, pese a todo el embolado que tenemos ahora mismo político, acaba de ser juzgado un profesor, no sé si lo habéis leído, porque lo denunciaron una profesora, una compañera del claustro, que es lesbiana, y el profesor la llamaba directamente en clase bollera, de manera despectiva. Un alumno aparentemente homosexual, los compañeros le hacían bullying y el profesor en plena clase, bueno, ¿quién es el que pertenece al Club del Pepino? Tipo de cosas. Wow. Y la ley de Madrid, por primera vez, porque pese a que hay muchos más casos que este que se ha hecho visible, la ley ha funcionado porque se ha judicializado a este profesor y se le ha condenado. Pero a mí lo que me preocupa es cómo tenemos que intentar enlazar este discurso que dices tú luego con la realidad de otras zonas que quizá no cuentan con leyes. Estoy pensando en Castilla y León, que al final no tiene una ley de momento LGTBI y se tiene que amparar más en leyes estatales, y lo peligroso que es, porque al final el aula no deja de ser un espacio de continuidad entre espacios más cotidianos. Estoy pensando en Mari Corners, que un chique no binario vino al Congreso y puso un tuit muy inocente diciendo: qué alegría que por primera vez he visto en un espacio, en este caso universitario, no era escolar, un baño sin género. Y las respuestas de odio que recibió en Twitter, o sea, es un chique que simplemente asistió, o sea, ni siquiera participaba ni nada, pero realmente puso un tuit de feliz de tener un baño sin género. Y de repente empezó a recibir una serie de tweets de acoso, de todo. Y nada, simplemente es eso, como en realidad creo que tenemos que trabajar muy, muy, muy fuerte en enlazar estos discursos de la academia con la realidad de las aulas, pero también con el discurso cotidiano, que creo que cada vez está siendo más agresivo y más perjudicial para todo esto. Sí, creo que justamente una de las complejidades que a veces aquí en Barcelona, bueno, no estamos ni en Barcelona, estamos en Sabadell, pero entendemos que dentro de la periferia aún tenemos un privilegio muy centralista, pero sí que es verdad que tenemos muchas conexiones con el mundo rural también o otras periferias que están alrededor de Sabadell y que también generan este debate, ¿no? de
bueno, del privilegio que es estudiar o estar relacionándote en ciudades así, porque tenemos algunas instituciones educativas que son muy ejemplares, pero también conviven otras que van por otros lados, como escuelas concertadas, escuelas con una tradición religiosa muy fuerte, muy vinculante, aunque el profesorado ya no sea religioso, o al menos no abiertamente, pero sigue repitiendo patrones, etcétera. Entonces, sí que sigue sucediendo, aunque es verdad que entendemos que bajo esta ley, por eso, obviamente, trabajando desde el SAI, trabajando desde Calenredus, tenemos mucha voz o protesta, ¿no? a la que detectamos algo porque tenemos herramientas para justificar esa denuncia, pero nos seguimos encontrando esto. Pero sí que es verdad que a veces, que lo comentábamos antes con Miguel, hacemos una investigación LGTB y a lo mejor desde nuestra posición, en el contexto en el que la estamos presentando, la estamos argumentando, pues no parece tan evidente, ¿no?, la violencia de por sí, pero claro, si pensamos de una manera más global a nivel de Estado, que incluso me pasaba con mi tutora de TFM el otro día, porque ella es, creo que es colombiana, ahora se me ha ido, pero, y claro, le hablaba de espacios seguros y hablaba de las violencias y le decía, pues creo que los adolescentes en algún momento han normalizado ciertas violencias, que todos lo hacemos, ¿no? A veces hay violencias que son tan, bueno, violencias simbólicas que hemos adaptado como parte de nuestra normalidad o del día a día. Y claro, me ponía en contexto y me decía, bueno, piensa en Colombia, ¿no? Como piensa de dónde vengo, en plan, claro, que hablamos, ¿qué es violencia, no? Definamos, y es como obvio que sí, que seguro que como espacio seguro será más difícil construirlo en un lugar que en otro, igual que a la hora de denunciarlo o de abordarlo, ¿no? Pero claro, al final hay que entender en qué marco estamos trabajando o en qué ámbito queremos tener de acción. Pero sí, sí, por supuesto que al final esto también no deja de ser un apoyo de que la violencia está sucediendo y que aquí aún tenemos una ley, pero entendemos que hay otras comunidades que no tienen esta ley donde apoyarse para dar respuesta. Siento que también hay una parte de que el hecho de que se puedan acceder a estos recursos y a poder participar en estas investigaciones, también hay una parte muy grande de privilegio. O sea, una persona racializada, pobre, trans y que igual está viviendo en una zona ruralizada, no tendrá acceso a muchas de las cosas que tendremos acceso. Por ejemplo, yo por ser persona no binaria, pero que soy súper normativa igual de alguna manera y tengo unos privilegios que otra gente no va a tener. Y es como que dentro del hecho de que intentes hacer estudios, a no ser que los acotes muchísimo e intentes buscar la gente, hay gente que incluso aunque la encuentres no va a querer participar en según qué cosas. Nunca vas a poder hacer realmente un estudio que sea representativo al 100%, que entiendo que nunca va a poderse hacer en ningún ámbito, pero sí que es verdad que la generación de espacios seguros y tal para este tipo de gente es muchísimo más complicado. Bueno, primero que como se trabajó desde LGTBI GAN como un grupo que ya estaba formado, que ya está constituido, que no hay ninguna intención de generalizar, es simplemente conocer la realidad de un grupo que ya funciona, ya es orgánicamente, digamos, natural, pero por eso una de las metodologías, el photobooth y la digitalización, ha habido con personas que, bueno, hay personas que han respuesto, no tengo espacios seguros, o sea, dábamos esa realidad también está contemplada e incluso la metodología esta híbrida que decía en el mapeo o la relación WhatsApp es porque conozco realidades de las que tratamos dentro del grupo que no salen de casa por muchos miedos y aspectos de salud mental. Entonces era un poco de cómo una de las limitaciones y a la vez una de las formas de cómo acceder a estas realidades sin ni siquiera tener el contacto directo, pero bueno, sí que teníamos el teléfono, pues la llamada telefónica, ¿no? el WhatsApp, la conexión a partir de aquí ha sido todo un proceso para también tener en cuenta esas realidades para que dijeran, ¿no? Para que pudieran visibilizar, incluso algunas no han hecho nota de voz y han acabado solo con un tema de imágenes o incluso han dibujado algo. O sea, cómo adaptar, ¿no? La narrativa a todas las posibilidades, porque
entendemos dentro de la diversidad también hay una parte cognitiva y una parte de espacio-momento que tiene unas herramientas o tiene unas capacidades o en este momento se expresa mejor de esta manera, ya sea o incluso cantando, no sé por decirlo, ¿no? Como dejar todas las expresiones abiertas para encontrar esta diversidad y no limitar a aquellas que tienen más privilegio y que se desplazan al lugar donde normalmente quedamos y siempre participan más activamente por lo que tú dices, ¿no? A lo mejor entran más dentro de la normatividad. Entonces sí que en este estudio ha sido una cosa de, bueno, los tiempos del máster entendemos que a veces, por eso aún estoy analizando y no he acabado, estamos ya a finales o mediados de junio, porque he ralentizado el recoger toda esta información con los tiempos de los adolescentes que no son los del mundo adultocéntrico que necesitamos en 2 semanas me lo envías y ya está. No, es como, a partir de hoy soy una carpeta abierta a que me mandes todos los archivos que signifiquen esto para ti. Entonces, bueno, pues esto requiere un tiempo, requiere un proceso y un vínculo también con las personas que han participado. Así que esto también ha sido parte del trabajo. Pero totalmente de acuerdo, o sea, hay realidades que, por eso nunca se ha hablado de dar voz a nada, ni ir a por una realidad específica, sino por eso ya cogí un grupo que de alguna forma ya tiene ciertas complejidades, pero que ya conviviera dentro del espacio constituido previamente, que no fuera yo a buscar la realidad a ningún lugar, que fuera la realidad ya próxima. No sé si me parece como súper acertado el cómo has planteado esta investigación. De hecho, me acuerdo que me lo propusiste y al final como por tiempo no pude participar y tal, pero o sea, me parece como súper bonito el tener tan en cuenta la manera de comunicarse de todas las personas que pueden participar y, bueno, abrir como un poco los horizontes a... No tiene que ser de una manera como súper institucionalizada y súper reglada, sino que al final también estás hablando de espacios seguros. O sea, es una conversación muy amplia, muy delicada y el generar este espacio para hacerlo desde cualquier tipo de arte, desde cualquier tipo de medio, me parece como... O sea, sí, que fantasía. Gracias. A ti, por generar estos espacios. No, sí, yo por ejemplo, yo no trabajo con infancias, pero es más popular, ¿no? Trabajar con infancias es eso, hay que entender otros lenguajes, otras expresiones, otras metodologías, pero al final es un poco, bueno, generan luego hacer las lecturas, luego hacer todo esto, bueno, complica más que una entrevista, que al final hay un diálogo, hay un discurso, pues bueno, pero es otro tipo de enriquecimiento del conocimiento que va más allá. No sé si queréis aportar, añadir alguna cosita más, o Miguel, Esther, o Iris, que también te has conectado. Ahora Ana, Iris se ha conectado, que antes la estabas reclamando. Sí, no sé, quiero decir más, en especial Iris, que he visto que se ha conectado ahora. Hola, perdón, es que contratiempos. No, tranquila, qué problema. Yo me preguntaba si esto se ha grabado o se va a difundir de alguna forma, porque no me lo quiero perder. Lo hemos grabado, de todas formas quedará de forma interna, ¿eh? O sea, es para las personas que habéis participado dentro de las diferentes investigaciones y, bueno, tanto como recurso para Marie Corners o para Calen Redus, pero sí, te lo hacemos llegar. Gracias, muchas gracias. Nada. Una de las... Bueno, Iris, no sé si te apetece participar o decir cómo te has sentido en la investigación con Ana, por ejemplo, cómo ha sido la experiencia. Bueno, hay que decir que tras leer la investigación completa que hizo, esa misma noche tuve una pesadilla brutal por recordar, ¿no? Cosas y leer testimonios de compañeros y tal. Y es como, hostia, fatal, tenía un examen y ni fui, llamé y dije, oye, que no me puedo presentar porque no me puedo ni levantar de la cama. Pero, wow, pienso que es necesario porque si no se documenta y no se investiga, no se van a encontrar mejores soluciones. Entonces, chapó,
felicidades a toda la gente que participó porque es súper valiente y a seguir luchando, la verdad. Genial, gracias, Iris. Yo creo que es lo que Gracias. comentábamos antes, ¿no? Con la investigación de Ana, que al final es como, bueno, el recogido de testimonios y también no vivir solo este proceso de manera sole con la institución de salud mental, ¿no? Que al final son procesos complejos y que se viven muy desde la individualidad y que ver ese reflejo, ¿no? Que otras personas también están pasando por situaciones similares, pues también puede hacer un poco más llevadero, aunque haya generado una pesadilla o genere un malestar, ¿no? Porque al final es un revivir también, pero bueno, entender que hay más personas que pasan por procesos, eso, muy similares al tuyo. Exacto, la pesadilla al fin y al cabo es algo puntual, ¿no? El estudio, esperemos, ¿no? Que sea algo prolongado en el tiempo y que influya mucho, la verdad, porque es que es necesario. No sé, Ana, si quieres añadir algo. Bueno, a mí quizá me gustaría añadir que bueno, muchas gracias a todo el mundo que está aquí escuchando. Y también me gustaría decir que bueno, que al final la presentación tiene unas limitaciones, ¿no? Es decir, en el trabajo, que tiene unas cuantas páginas, está lleno de citas, ¿no? Porque al final es metodología cualitativa y se da mucha importancia a la narrativa de cada persona. Entonces, eso es algo que tanto en mi defensa ante el tribunal como hoy no puedo decir, pero me gustaría dar importancia, ¿no? A cada persona que ha participado en la investigación y que realmente la ha hecho posible. Que ya puedes hacer mucha teoría que si no tienes la parte empírica no tienes nada. Y bueno, ya está. Si alguien más tiene algo que quisiera decir. Sí, si no, ya iremos también cerrando y despidiendo. Sí. Bueno, Eva Roca dice, la última frase se podría añadir al manifiesto al 28J, no sé a qué se refiere. Sí, esto, bueno, porque como tenemos la marcha del orgullo el 3 de julio, pues supongo Sí. que hay manifiestos por ahí rondando y haciéndose. Y, Ah, y que de aquí seguro que salen, Sí, perdón, salen que me ha ideas. encantado mucho tu última frase, Ana. Ah, vale. La de Judith Butler. Sí. Vale. Vale, pues genial. Pues bueno, Miguel, Esther, Ana, Moisés, Ito, a todas las personas que formáis Maricorners y que habéis participado en la sesión de hoy, pues bueno, daros las felicidades por el trabajazo que hacéis. Las gracias por estar hoy aquí, por habernos ofrecido este espacio y este conocimiento, y que seguro que nos da más ganas de también, bueno, de visibilizar la investigación como otra herramienta de activismo, otra herramienta de transformación, ¿no? Que también esa yo creo que es una de las bases que habéis argumentado previamente. Así que, bueno, pues nada, felicidades, gracias y nos vemos muy pronto. Merci. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias.